El misterio de Agatha Christie, segunda parte. Y a todo esto, ¿de dónde hemos sacado la absurda idea de que el gran misterio de Agatha Christie consiste en que ella jamás existió? No de la forma en que nos lo han querido hacer creer. Bueno, tomemos por ejemplo a la magnífica Jane Austen, nacida en 1775, con un número menor de obras, pero con una peculiaridad que seguro más de alguno ha notado alguna vez. Nosotros podríamos tomar un libro, al que por alguna razón le han arrancado la pasta y las hojas del título y autor, y bastaría con leer los primeros 3 capítulos para decir: este es un libro de Jane Austen. Incluso si la trama de tal libro fuera totalmente diferente a otra, como Orgullo y Prejuicio, comparada con Emma. Pero de alguna forma podemos percibir una misma sensibilidad en la obra y elementos que dentro de nuestra mente y sentimientos nos ayudan a reconocer que ambos libros son de la misma autora. Tal vez en este momento, los más grandes lectores y fans de Agatha Christie estarán pensando que esto también es posible con las novelas policíacas y de detectives de la gran dama del misterio. Pero tal y como sucede cuando Hércules Poirot invita a tomar una copa de vino para calmar los ánimos, nosotros los invitamos a respirar profundo y procurar ser lo más objetivos posibles. Si esta colección consta de 60 libros, y tan solo con leer los primeros 10, ya hemos notado diferencias irreconciliables. Es muy probable que tengamos razón al decir que Agatha Christie no fue la única que escribió estas novelas. Y tal vez, incluso exista más de una en la que solo participó como una editora o directora del texto. Sí, es cierto, en varias podemos encontrar un mismo estilo, pero esto más bien pareciera una fórmula a seguir, como cuando un empleado de una cadena de pizzerías recibe una capacitación para la elaboración de cada tipo de pizza y sus combinaciones. Pero estas pizzas, por muy ricas que nos parezcan, jamás llegan a tener el gran sabor de las que son preparadas como obras de arte, de las manos de los mejores chefs del mundo, al menos para este tipo de comida, y que según hemos escuchado, se encuentran en Nueva York. Quizá alguno de ustedes ha tomado alguna vez el popular refresco de soda de la marca Coca-Cola. Si es así, habrán notado que a pesar de que todos sus productos de Coca-Cola original llevan la misma fórmula, saben diferentes cuando se toman en lata, o en envase de plástico, o de vidrio. Es una diferencia mínima, definitivamente todas saben a Coca-Cola, pero al mismo tiempo saben diferentes. Bueno, pues eso mismo podemos percibir en los libros de Agatha Christie. Sabemos que tienen su estilo, pero no todos tienen el mismo sabor, ni con la misma intensidad. Por ejemplo, en Muerte en el Nilo y Asesinato en el Orient Express, sabemos que el motivo de los crímenes es diferente, pero también hay muchas similitudes, en especial la atmósfera de un grupo de pasajeros, en un viaje por tierras exóticas, y que por alguna razón, no pueden abandonar el tren o el barco en el que se encuentran. También podemos ver una similitud en cuanto a lo complicado del plan del asesino, aunque este se disfruta más en el Orient Express. Por otro lado, tenemos el impactante relato de "Y no quedó ninguno", que se diferencia en mucho a los otros en cuanto a la trama, quizás se asemeja en cuanto al estilo de los personajes, y también se parece a varios en la explicación final, que termina quitándole toda la emoción a la novela, pues se siente como un final apresurado en donde se revela todo de forma un tanto increíble, o muy rebuscada, o exagerada, ya solamente para terminar el libro. El asesinato de Roger Ackroyd y Muerte en la Vicaría son muy parecidos en su ambientación y estilo de personajes. Mientras que La Casa Torcida nos envuelve en un ambiente de locura familiar, que solo podríamos comparar ligeramente con un cadáver en la biblioteca. Cinco cerditos nos hace viajar en el tiempo, relatándonos una y otra vez la misma historia, pero siempre de una forma diferente, hasta crear una auténtica obra de arte. En cambio, en Se anuncia un asesinato, las historias son diferentes, pues aquí nos adentramos más a la personalidad de cada personaje. Y por último, El misterio de la guía de ferrocarriles tiene elementos de todas las anteriores, pero al mismo tiempo es diferente a cada una de ellas, y con una trama muy original, de más impacto y emoción para su época. Habiendo leído todas, si alguien nos preguntara si estos 10 libros tienen el mismo estilo o la misma fórmula de Agatha Christie, nuestra respuesta sería un rotundo sí. Los 10 libros tienen el estilo de Agatha Christie.
Pero entonces, ¿por qué decimos que Agatha Christie no existió? ¿Cuáles son las pistas que podrían confirmar este misterio? Bueno, esto es lo más sorprendente del caso. Si la editorial, o los publicistas, o los medios a cargo de las obras de Agatha Christie, en su momento convencieron a la autora de que podían escribir muchos más títulos y vender más ejemplares, si ella se mostraba como la figura ante los medios y se dedicaba a dirigir y supervisar algunos libros, o quizás solo a establecer los elementos base de la historia, o a escribir la trama central, quizá algunos capítulos. Pero dejar en manos de otros escritores el desarrollo y el final. Si ellos lograron convencerla, todos los cómplices involucrados tendrían que haber cubierto muy bien sus huellas, hasta en el más mínimo detalle. Para que el estilo de todos los libros tuviera suficientes elementos similares, aunque las historias fueran distintas. Y creemos que definitivamente cubrieron muy bien sus huellas, y lograron que el estilo fuera muy similar entre diferentes libros, logrando incluso que aunque no todos fueran iguales, se parecieran unos con otros en diferentes aspectos, lo cual ayudó a establecer lo que durante un siglo se conocería como las obras de Agatha Christie. Por ejemplo, nosotros notamos algo curioso en al menos 5 de los 10 libros que leímos. Nos referimos a que al menos una vez por libro leímos las palabras, El Porvenir. Nos llamó la atención, porque aquí en nuestra ciudad, Tampico, en México, se encuentra uno de los restaurantes más famosos del mundo, cuyo nombre es El Porvenir, y que justo en este 2023 cumple sus primeros 100 años. Es por eso que leyendo estas novelas, la primera vez que encontramos las palabras, El Porvenir, nos pareció algo simpático y nos recordó al gran restaurante de mariscos. La segunda vez nos pareció una coincidencia curiosa. Pero después de la tercera, cuarta y quinta vez, nos dimos cuenta de que ya no era una casualidad, sino una especie de firma del autor, pues en ocasiones tales palabras no parecían del todo necesarias en el texto, sino que más bien se habían colocado intencionalmente en la novela, pero solo una vez por libro, quizá incluso en los 10 que leímos y no nos dimos cuenta. Algo similar a un sello de fábrica dentro de la obra, como un detalle que haga sentir que todas fueron escritas por la misma persona. Como en el asesinato en el Orient Express, en donde dejan un limpiador de pipas y un pañuelo de mujer como pistas falsas para distraernos de las verdaderas. Tal vez incluso las palabras, El Porvenir, fueron como una marca de agua, ya fuera de la editorial original hace más de 100 años, o de Planeta de Agostini en la actualidad. Como los mapas de papel que a veces incluían pueblos fantasmas, solo para poder identificar el diseño original si alguien hacía copias del mismo, con todo y esos pueblos que no existían. El punto es que son detalles que nos hacen sentir que el crimen detrás de este misterio estuvo muy bien planeado y ejecutado. Y volvemos entonces a la pregunta original. Si este misterio fue tan perfecto, ¿cuáles son las pistas que nos ayudan a revelarlo? Y la respuesta está en sus dos personajes principales, el gran detective, Hércules Poirot, y la anciana solterona, Miss Jane Marple. Este misterio continuará. No te pierdas la tercera y última parte de este video, en donde revelaremos las pistas que el mismo Hércules Poirot y la señora Miss Marple nos han revelado sin darse cuenta. Y que confirmarán nuestras sospechas de que muy probablemente Agatha Christie nunca existió.